En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, conducido por John García. Bien, mis hermanos, buenos días. Tengan todos en esta jornada ministerial sobre la doctrina, en el día quinto, día número 5 y último. Y bueno, que todo lo que vayamos a estudiar sea de bendición para todos nosotros y confirmación. Quedamos entonces pendientes de la última parte de estas 28 doctrinas. Y bueno, aquí una nota que tengo yo en esta versión, una nota que dice de la siguiente manera: las creencias fundamentales 14, 15 y 16 no aparecieron en este artículo de la Science of the Times por Jaime White. Acuérdense que estamos siguiendo en este estudio la editorial de Jaime White de Señales de los Tiempos del 4 de junio de 1874. Y en esta primera publicación nos dice aquí que no aparecieron sino solamente 25 doctrinas. Y estas otras tres, que serían las 14, 15 y 16, no aparecieron originalmente. Dice, hay 25 principios en este artículo. Los tres omitidos, que harían un total de 28, fueron publicados por Uriah Smith en 1872. Fueron publicados, y los 28 principios completos fueron también publicados cada año en el Anuario Adventista del Séptimo Día entre los años 1889 hasta 1914. Debido a que Jaime White y Uriah Smith eran coeditores en la Advent Review and Sabbath Herald, existía una gran unidad entre estos dos pioneros adventistas. Ambos hombres estuvieron con este pueblo desde el principio y ambos hombres sufrieron el gran chasco de 1844. Esta publicación de 25 principios fundamentales por Jaime White fue el primer número de la primera edición de la Science of the Times. Se desconoce por qué Jaime White escogió omitir estos tres principios. La publicación de Uriah Smith de los principios fundamentales fue hecha en formato de panfleto. Los anuarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se publicaron en formato de libro. Quizá Jaime White redujo los principios a 25 por motivo de espacio en el formato mensual de una revista. Uno puede tener la seguridad de que todos los pioneros adventistas del Séptimo Día estuvieron en total armonía con el contenido de estos tres principios. Los principios omitidos 14, 15 y 16 se incluyen ahora. Bien, ¿lo entendemos? ¿Está claro? Sí, pastor, amén. Está claro. Amén. Amén. Bien, entonces bueno, estos tres principios que faltan son los que nos vamos a estudiar hoy. Aquí aparece como número 14, que sería entonces el número 26, o 14 según el orden nuevo. Sería así, que los seguidores de Cristo deben ser un pueblo peculiar, no siguiendo los dictados, ni conformándose a las maneras del mundo, ni amando sus placeres, ni fomentando sus extravagancias. Por cuanto, tal como dice el apóstol, cualquiera que quisiera ser en este sentido amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, según Santiago 4:4. Y Cristo dice que no podemos tener dos señores, o al mismo tiempo servir a Dios y a Mamón. Mateo 6:24. ¿Cómo vemos esto? Pero aquí bien claro, pastor. Muy bien, esto no es nada nuevo, estamos de acuerdo, perfecto, y no hay contradicción, no hay, ¿cómo se dice?
confusión o complicación en este punto, ¿no? Entonces, uno de nuestros principios de fe justamente es ese, ¿no? Que tenemos que ser un pueblo peculiar apartado del mundo. Bien, amén. Avancemos al siguiente, el punto número 15. Dice, este habla de la vestimenta, que las escrituras insisten sobre la sencillez y modestia del vestido. Como una señal distintiva de discipulado en aquellos que profesan ser seguidores de aquel que fue humilde y contrito de corazón. Que el llevar oro, perlas, arreglos costosos o cualquier cosa diseñada para meramente adornar a la persona y fomentar el orgullo del corazón natural debe ser descartado. Debe ser descartado. De acuerdo a escrituras tales como, vamos a leerla, 1 de Timoteo 2, 9 y 10. 1 de Timoteo 2, 9 y 10 dice así. Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras como conviene a mujeres que profesan piedad. Entonces aquí dice cómo deben ataviarse las mujeres, ¿no? Hábito honesto, vergüenza y modestia. Y luego lo que señala explícitamente de forma prohibitiva son cabellos encrespados, oro, perlas o vestidos costosos. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino en el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Entonces, aquí también lo que de forma explícitamente prohibitivo es el encrespamiento de cabello, atavío de oro y compostura de ropa, ¿no? Entonces, tenemos allí esas dos cosas, ¿no? Encrespamiento del cabello prohibido, oro, perlas, vestidos costosos, compostura de ropa, etc. Entonces esto es lo que aparece aquí, ¿no? En las doctrinas originales adventistas. O sea, abrimos pues la discusión. Amén, pastor. Bueno, el vestido, la vestimenta, tanto de hombres como de mujeres, debe ser sencilla, ¿verdad? Modesta porque dice que nada de vestidos costosos, de ropa costosa, de adornos costosos. Ella habla específicamente aún hasta del largo, la sierva del Señor habla aún hasta del largo de los vestidos, de las mangas, del alto del cuello de nuestra ropa. Claro, hacemos más énfasis en la vestimenta de la mujer porque es quien más o antes era. Ahorita tanto el hombre como la mujer están igual de vanidosos, pero nosotras tenemos indicaciones de cómo vestirnos, y es parte también de la reforma pro salud, porque ella habla en este momento no recuerdo, pero creo que está en Consejos para la Salud, creo, si no recuerdo mal, yo sé que lo he leído, hablo que no debemos usar vestidos sin mangas. ¿Por qué? Bueno, porque los brazos se enfrían, los declives.
Parece que se le fue la conexión al hermano. Sí, se le fue la conexión a la hermana Ana. Bueno, si mientras ella aparece, ¿alguien quiere hacer algún comentario de este punto? Para que no quedemos aquí en silencio. Bueno, aquí eso se comprende bien y se lleva. Los hermanos aquí, por esa parte, damos gracias al Señor que cumplen con una vestimenta correcta, apropiada. Muy bien. Entonces, de esto no tenemos ninguna duda, ¿no? De esto que está aquí, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Que en este punto de doctrina. Amén, está claro, pastor. Bien. Buenas. Buenas. Una pregunta. Hermano. Bueno, que hable el siguiente, que nos estamos cruzando. Ok. Quería resaltar algo. En este punto de vista, bueno, en este punto de vista con respecto a la lectura, no hablo del punto en sí mismo, bien es claro que lo que detalla claramente es una contrariedad basada en el fundamento bíblico a la ostentosidad. Creo que propiamente lo que pasa es que muchas veces se desvía el tema como si fuera lo mismo o se plantea desde el mismo punto de vista con respecto a otros tipos de vestimenta. Ejemplo, muchas otras denominaciones tienen algunas, digamos, designaturas o algunas reglas con respecto a la vestimenta, pero que lo llevan al punto en el cual, por ejemplo, ningún varón, al hacer ninguna actividad física, por ejemplo, podría usar algún tipo de short o algún tipo de alguna vestimenta que de alguna forma a ellos les parece indecorosa, ¿verdad? No en el ámbito de la administración de la iglesia, claramente está, sino en el ámbito de la cotidianidad al día a día. Entonces, este punto de vista no está planteado acá. O sea, el ataque con respecto a la vestimenta es a la sencillez y a la modestia. Apelando a la sencillez y rechazando la ostentosidad, teniendo como punto principal la modestia. Claro, podría yo alcanzar a este otro tema a partir de esa misma última palabra utilizada, o sea, a la modestia, ¿verdad? Sabemos claramente que respecto inclusive a la persona, una vestimenta puede ser más modesta que otra. Así que este punto queda meramente al criterio de lo que el Señor vaya formando en el corazón de cada uno, o al menos así lo puedo ver. No sé si entienden lo que trato de decir. Claro, es que aquí en los versículos que son señalados aquí están los principios del tema, ¿no? Del tema en este caso de la vestimenta. Y a su vez algunas cosas que están explícitamente prohibidas. O sea, explícitamente quiere decir con nombre y apellido. Todo lo demás que podría estar aquí no está aquí explicitado. Entonces está el principio. Entonces ya el principio debe aplicarse, en este caso, con prudencia, con equilibrio, con amor. Y aquí también entra, sobre todo en este tema, entran mucho los dones, ¿no? En este caso el espíritu de profecía, en este caso también el don de, o sea, los apóstoles, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando hay que, digamos, estudiar el tema. O sea, las personas que deben hacer reforma tienen que estudiar el tema. Los que van a enseñar estas cosas, estudiar el tema. Todos tenemos que estudiar el tema y ver dónde están, o sea, tomar en cuenta los principios, las cosas que están explícitamente prohibidas y tratar de tomar esta enseñanza y aplicarla en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo, digamos que es una cultura diferente, es un tiempo diferente. Y claro, por la cultura y el tiempo, las modas cambian, los tipos de ropa cambian, entonces debe preservarse el principio. O sea, que el principio no cambia, o sea, la sencillez debe ser igual ahora, o sea, debe ser igual
La vestimenta debe ser igualmente sencilla ahora que como en los tiempos del apóstol, y debe ser igualmente ahora modesta que como en el tiempo del apóstol. O sea, los principios no cambian. Y lo que el Señor, por su misericordia, se aseguró que quedara explícitamente en la Escritura, tampoco cambia. Entonces, ¿qué es lo que cambia o qué es lo que debemos adaptar? ¿O qué es lo que debemos analizar con espíritu de oración y profecía y apostolado? Bueno, lo que no está aquí explicitado en nuestro tiempo. O sea, cómo aplicar estas cosas en nuestro tiempo. Y ahí es donde tenemos que tener mucha sabiduría y mucha prudencia y mucho amor. Por eso, ¿no? Porque por colocar un ejemplo, ¿no? No para entrar en debate, sí, pero sí para que se vea rápidamente si es posible esto que estoy diciendo. O sea, en los tiempos de Moisés se dice, hay un versículo que es una norma, porque está en la Biblia también, que dice que el hombre no podrá vestir ropa de mujer y la mujer podrá vestir ropa de hombre. Entonces, claro, mucha gente toma el texto descontextualizado, o sea, aplica el texto, mejor dicho, lo aplica mal en su tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque alguien podría decir que sí, pero en los tiempos bíblicos los hombres y las mujeres usaban túnicas, ¿no? Ambos usaban túnicas. Entonces, había quizás una túnica de hombre y una túnica de mujer. Hoy día nadie usa túnica, por lo menos nosotros en el mundo occidental. Obviamente que en Oriente y en los países orientales seguro que sí, pero nosotros no. Entonces, ¿cómo aplicamos? O sea, ya tenemos que ver, entonces ahí está el principio. ¿Cuáles son las ropas de mujer? ¿Cuáles son las ropas de hombre? Y entender pues que no se puede usar unos ropas de otros. Entonces allí está el principio bíblico y entonces en otro tiempo, en otra cultura, se aplica el mismo principio, pero la forma cambia. O sea, la forma de la aplicación cambia porque la ropa ha cambiado. Entonces, bueno, a eso quería comentar, ¿no? Que el principio permanece, sencillez y modestia, es bíblico. También permanece lo que está dicho de forma explícita. 0 cabellos encrespados, 0 oro, 0 perlas, 0 vestidos costosos, 0 compostura de ropa. O sea que no debe exportarse esas cosas, porque está explícitamente prohibido en las Escrituras. Ahora, lo demás, lo que no está de forma explícita, entonces ahí es cuando requerimos de la asistencia de la oración, del espíritu de profecía, del espíritu de apostolado, de prudencia, de amor, de sabiduría, etc. Amén, amén. No sé si me escucharon lo que yo estaba diciendo porque se me cayó la señal, pero realmente pues allí tenemos especificado en estos versículos lo que las damas no debemos hacer, ¿verdad? Y es específico a la mujer, pero claro, sabemos que el hombre también tiene que tener, y en este tiempo donde la moda ha afectado aún el comportamiento de los hombres, y lo he visto pastores predicando con pantalones bien apretaditos y sus camisas bien ajustadas. Entonces, hasta en eso hay que tener cuidado, ¿no? Aun cuando los hombres piensen que no es mucho, que no tiene nada de malo, pues también hay que tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y como decía usted, pastor, lo tenemos especificado en los versículos, pero hay una explicación más amplia en el espíritu de profecía acerca del largo del vestido, sin mangas o con mangas, del cuello alto o bajo. Indiscutiblemente, todas estas cosas van de acuerdo también al clima, porque nosotros en un clima caliente, pues no nos vamos a poner un vestido cuello tortuga, un cuello tan alto, pero tenemos siempre que cubrir nuestro cuerpo con recato, con modestia, y adaptándonos pues a nuestro clima, a la época, porque no vamos a vestirnos como la época de los 1800 y estamos en el 2024. Claro, y también inclusive la actividad, porque si vamos a hacer una caminata en la montaña, no vamos a ir con saco, con corbata y todo esto, ¿no? Y con zapatos de vestir si vamos a ir a una caminata de montaña. Exactamente. Y si, por ejemplo,
hay otras actividades que se hacen en el campo, pues no vamos a estar en vestido, porque también es más arriesgado estar en vestido que usar un pantalón amplio que nos cubra. Claro. Entonces, pues hubo también en la época de la hermana Juárez un debate acerca de la vestimenta que se podía usar para montar a caballo o no. Entonces son cosas que realmente debemos nosotros, con la ayuda de Dios, inteligentemente discernir de cómo debe ser nuestra vestimenta. Amén. Siempre tomando en cuenta con recato y modestia. Amén. Correcto. Bueno, yo creo que también tenemos mucho trabajo aquí, porque esto, digamos que lo que tenemos todos nosotros de este tema, de esta doctrina, de este punto, es lo que hemos escuchado y aprendido de nuestras iglesias originales donde vinimos, ¿no? De donde aceptamos el mensaje. Pero nosotros aquí como movimiento no hemos hecho estudio profundo de esto como si lo hemos hecho de otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que también deberíamos dedicar algunos momentos para estudiar estas citas, para estudiar también todas las declaraciones del Espíritu de Profecía y hacer lo mismo que hemos hecho, buscar también escritos de los pioneros, que también, como lo hemos hecho con las doctrinas y con las profecías, seguramente habrán escrito, ¿no? Y también así nos ayude a comprender cuál era la percepción, o sea, el entendimiento de este tema en la Iglesia Adventista Pionera. Eso queda también como trabajo pendiente que tenemos que hacer. Palabra. Sí. También quería agregar otra cosa al respecto de la vestimenta. También incluso nos han dicho que está relacionado con la reforma por salud, la salud de la persona. Que incluso Amén, dice... amén, así es, hermano, así es. Amén. Era porque la ropa ajustada a la cintura, dice Helen White, que es malo. Entonces, ese punto también lo tendríamos que ver, porque resulta que ella dice... escucha un ruido. Dice que el peso y la ropa se tendría que sujetar desde los hombros. O sea, cuando, por ejemplo, los pantalones se nos caen a los hombres, ¿qué hacemos? Nos ponemos un cinturón, ¿no? Esto es apretar la cintura. Entonces ya estamos haciendo desobediencia en este punto, ¿no? Entonces ella dice que el peso, en este caso los pantalones, para que no se nos caigan, tendrían que estar sujetados desde los hombros. En este caso es una cosa que yo veo que no la estamos ni tomando ni en cuenta, porque la moda, ¿vale? Como decíamos, nos dice que nos pongamos un cinturón para que no nos caigan los pantalones, ¿verdad? Pero también, si nos fijamos en la historia, anteriormente se utilizaban una especie de correas que sujetaban los pantalones para que no cayeran, y se estaba cumpliendo lo que ella dice, que los pantalones, en este caso, para que no te caigan, se sujetan desde los hombros. Un punto que podríamos tener en cuenta, ¿no? Sí, también es importante tomar eso en consideración. Bueno, por eso digo, cuando estudiemos ese punto, que debemos estudiarlo, veremos todas esas citas y todas esas referencias, y también tendremos entonces que hacer reformas, ¿no?, personales en ese punto de la vestimenta, tomando también en cuenta la salud. No solamente la modestia y la sencillez, sino también la salud. Pero bueno, entonces de este punto, lo que... Pastor, una cosita más, que recordemos todos nosotros como líderes, como obreros bíblicos, que también debemos enseñar estas cosas a quienes les demos los estudios bíblicos, para que vayan analizando toda esta cuestión de la vestimenta, porque esto también en muchas ocasiones se pasa por alto, y entonces vemos cómo cuando nos congregamos en persona, vemos que hay un desbalance en lo que se cree y en lo que se viste. Entonces es como dice la sierva del Señor, que nosotros debemos enseñar todo esto, y que las personas que se van a bautizar
ya deben estar conscientes de todo lo que es la fe para poder llegar al bautismo. Y esto está en las 28 doctrinas, la vestimenta sencilla y modesta. Amén, amén. Así es, hermana. Es importante eso, también recalcarlo, ciertamente. Y bueno, al final yo les voy a proponer, al final que ya vamos a terminar, pues, porque lo que queda es una sola, que nos reunamos el próximo miércoles también, o al menos un día de la semana, y también hagamos otra jornada, pero ya no sería de las doctrinas, sino del pacto de iglesia que tenían los pioneros, ¿no? Y de lo que y de las reglas que se exigían para el bautismo, ¿no? Entonces también allí podremos abordar un poquito más ese punto, porque en este punto, si lo hacen en el pacto de iglesia, lo hacen un poquito más amplio. Pero sí es verdad, o sea, todos tenemos que ser conscientes que a los hermanos, o sea, que tenemos que hacer una reforma, o por lo menos comenzar ahora mismo a insistir en ese tema también. ¿Y cómo? Bueno, hablar de ese tema los sábados en las iglesias y dar estudio. Y a los nuevos miembros que van a ser parte de la iglesia también ahora instruirlos. O sea, que uno de los estudios bíblicos debe ser hablar del tema de la vestimenta. Quizás no tan detalle, o sea, no buscar tantas cosas detalladas, pero sí por lo menos estos versículos y dejarle en claro esto, ¿no? Es que los cristianos tienen que tener indudablemente, aunque quizás no vayamos hasta, o sea, ciertamente no vamos a ir a extremos, pero también es cierto que desde esta perspectiva bíblica y de lo que vemos como el mundo va, así como hemos dicho en el punto, o como el punto 14 dice, que los cristianos debemos ser un pueblo peculiar en cuanto a las maneras, en cuanto a los placeres, en cuanto a todas otras cosas, también tenemos que ser un pueblo peculiar, no fanático, pero sí peculiar en cuanto a la vestimenta. Entonces también eso es algo que se debe insistir en las iglesias y con las personas que se van a bautizar. O sea, los que están dando estudios, como dice la hermana, deben hablar de esas cosas también a las personas. Que no debemos olvidarlo, pues, la importancia de ello. Entonces, bueno, siendo así, pasamos al siguiente punto, el último, que nos dice lo siguiente, ¿no? El punto 16. El medio de soporte de la obra evangélica entre los hombres debe ser aportado por amor a Dios y amor a las almas, no generado por loterías de iglesia u ocasiones diseñadas para contribuir a las inclinaciones festivas e indulgentes del apetito del pecador, tales como ferias, festivales, juegos o reuniones sociales inadecuadas, etc., las cuales son una desgracia a la iglesia profesa de Cristo, que la proporción de nuestras entradas requeridas en las anteriores dispensaciones no pueden ser menores bajo el Evangelio, que es la misma de Abraham, cuyos hijos somos y somos de Cristo, como dice en Gálatas 3:29. Cuando dio un décimo de todo, según Hebreos 7, del 1 al 4, el diezmo es del Señor, Levítico 27:30. Y este décimo de nuestras entradas también es suplementado con ofrendas de aquellos que pueden para el mantenimiento, para el sostenimiento del Evangelio. Entonces los versículos en cuestión, bueno, Gálatas 3:29, dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Hebreos 7, 1 al 4 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia, luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, sí, que no tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Levítico, esa es la dispensación, digamos, de los patriarcas. En Levítico es la dispensación mosaica, y en Levítico 27:30 se dice lo siguiente: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son.
es cosa consagrada a Jehová. Entonces todos estos versículos hablan acerca del diezmo. Ahora luego hablan de las ofrendas, ¿no? Algo que también es suplementado o complementado con ofrendas. Y citan Segunda de Corintios 9:6. Dice, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Y luego nos citan Malaquías, antes de Mateo, Malaquías, capítulo 3, versículo 8 y 10. El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Y el versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y ella alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, bueno, aquí repitiendo, ¿no? El soporte de la obra evangélica, de los obreros y de la obra, no es por loterías, no es por fiestas, ferias, juegos, reuniones sociales, sino que es por amor a Dios, amor a la salva y cumpliendo los mandatos que vemos allí, ¿no? El ejemplo de Abraham y el mandato dado al pueblo a través de Moisés, y también lo mismo repitieron los apóstoles. Entonces aquí comentarios sobre este punto. Claro, por acá bien claro. O sea, pastor, estamos hablando aquí de que ningún tipo de actividad para recoger dinero para la iglesia se debe hacer. No. Ni bazares, ni ferias, nada de esto. Ningún tipo de ventas para recoger fondos para la iglesia. Bueno, yo entiendo esto, que no debe ser dicho, aquí dice, ¿no? Que no debe ser generado por loterías u ocasiones diseñadas para contribuir las inclinaciones festivas e indulgentes del apetito del pecador. O sea, ninguna forma de ganar dinero que implique el azar, ¿no? Ni que implique la estimulación del apetito pecaminoso, ¿no? Y entonces señala cuáles son esas actividades. Pero, o sea, qué sé yo, si nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar, vamos a cegar un campo y damos eso de ofrenda, esa actividad no está mal, pues. Porque yo, disculpe, pastor, porque yo recuerdo que una vez mi mamá dio clases en la iglesia. Yo tenía 14 años más o menos. Dio clases de comida vegetariana en la iglesia, y luego se hizo una venta de comida vegetariana, y ese dinero se aportó para construir la escuela de la iglesia. Entonces, pero no hubo ningún asunto de intemperancia. O sea, fue conforme. Nada. Bueno, yo no considero que hayan violado este punto. Yo creo que lo hicieron bien. Se vendió, por ejemplo, las comidas vegetarianas, todo lo que se preparó, los alumnos que tuvo mi mamá en las clases hicieron cada uno un plato, y eso se vendió en un domingo en la iglesia, no, en el terreno de la iglesia, y donde se iba a construir la escuela, y pues ese dinero fue pro escuela, que ahorita es una gran escuela en Barcelona, Venezuela, y claro, ya allí no pueden ir las personas pobres, allí van solo los que pueden pagar. Pero a lo que voy es al punto ese, ¿no? Si hacemos una venta de comidas vegetarianas, veganas totalmente, para aportar a la iglesia, ¿está mal? Yo considero que no, porque digamos que es lo mismo que haría alguien cristiano en su trabajo. O sea, si alguien tiene su trabajo es vender comida y vende comida vegetariana,
y de las ganancias él da su diezmo y ofrenda, no sería malo entonces tampoco que la iglesia diga, bueno, vamos a hacer este trabajo juntos como iglesia y toda la ganancia de ese trabajo lo damos como ofrenda, si están de acuerdo, claro, obviamente. Pero aquí lo que se condena, lo que entiendo que se condena es toda aquella práctica que implique una actividad de pecado. O sea, que está diciendo lotería, o sea, nosotros ni jugamos lotería, ni ningún hermano debería trabajar vendiendo lotería. O sea, ya sea que su dinero lo dé a la iglesia o no, no debería hacerlo. Y tampoco debería un hermano trabajar o inventarse un negocio en cuanto a hacer cosas de este tipo, ¿no? Ferias, festivales para la intemperancia. Entonces, por eso es que tampoco debería hacerse en la iglesia. Pero el ejemplo que usted menciona, yo no lo veo que sea contrario. Porque primero la comida es saludable y segundo, no es una feria de competencia de comida, a ver quién come más. No es eso. Es simplemente se vende la comida, la gente se compra su comida de lo que va a comerse y bueno, y la ganancia la consagran. Es lo mismo que si alguien trabaja y dice, todo mi trabajo de este mes se lo voy a dar de ofrenda a la iglesia. O sea, es lo mismo. Yo no lo veo contradictorio con esto. Amén, amén. Qué bueno, pastor. Amén. Permiso, hoy en día se estila mucho que una persona enferma, por lo menos acá en Venezuela, no sé en otro lado, si una persona está enferma, se hagan vendimias, claro. Aquí por lo general lo hacen vendimia con todas esas cosas que ya sabemos que se están mencionando allí, ¿verdad? Pero dígase, por ejemplo, un caso de que algún hermano necesita o tiene una circunstancia penosa que no tiene recursos y no los hermanos por lo menos no hay esa participación. Eso podría utilizarse en ese tipo de alimentación sana para hacer esta actividad profundo para un hermano que pueda estar en una condición muy crítica que requiere de recursos. Me pregunto, cambio. Yo también pienso que sí, no veo por qué no. No veo por qué no. Hoy día inclusive están los métodos estos que existen de que, mira, se hace un GoFundMe o un crowdfunding, ya no me acuerdo cómo se llama, y la gente publica en internet su situación, su problema y los que quieran le dan ayuda. Lo que creo que estaría mal, porque también sé que pasa mucho, es que muchos adventistas, lo digo así por conocimiento de causa, se ponen a inventar enfermedades o necesidades que no tienen para pedir dinero y están estafando, ¿no? O para no querer trabajar o lo que sea, ¿no? Que ahí también ya sabemos que no está correcto eso. Pero si la necesidad es válida y no hay los recursos suficientes para ayudarlo, tampoco veo por qué sería problemático hacer esa actividad que usted propone, hermana Zulay. Siempre y cuando, una vez más, todo lo que se haga para ello no contradiga nuestra fe. Porque el punto es eso. El punto, si uno lee el Conflicto de los Siglos, la hermana Joya habla de esto en el Conflicto de los Siglos. De hecho, lo habla como una de las señales o características de la apostasía de las iglesias, ¿no? De que son Babilonia. De que hacen esas actividades que son contrarias a su fe y a los principios del Evangelio para recaudar fondos. Entonces, lo que explica es eso. Lo que explica es que es malo eso porque son actividades contrarias a los principios de la fe cristiana. Pero si hay actividades que están en consonas con nuestra fe, con nuestro principio, con nuestro mensaje, no habría problema, es mi opinión. De todas maneras, si todavía persiste la duda, podemos estudiarlo más, ¿no? Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos que nos sigas en nuestras redes sociales y también en nuestra página web antorchaprofetica.site. Que Dios te bendiga.